Quizás me han visto las cápsulas. ¿Alguien las ha revisado, chiquillos? ¿Las cápsulas resúmenes de materia? ¿Las han visto? Sí, perfecto. ¿Ya? Por favor, vean las cápsulas, chiquillos, ya que resumen lo más importante de su clase y claramente no la reemplazan. Estoy aquí con Israel Jaque, que es su profesor en línea de química y me va a estar ayudando en el chat. ¿Sí? Y estamos en la clase de síntesis de física. Esta clase de síntesis, chiquillos, abarca las primeras cuatro clases que han tenido. Es decir, ondas y sus características, sonido, luz y fenómenos ondulatorios. No vamos a ver todo por un tema de tiempo, pero sí lo más importante. Y lo que me importa acá, chiquillos, es que vamos a ligar los contenidos de cada una de estas clases. Entonces, información importante. Preferiblemente preguntar por el chat. Para participar durante la presentación, cuentas con las herramientas Zoom de levantar la mano, reacciones, chat, etc. No compartir información personal en el chat, ni números telefónicos, ni correo electrónico, y mantener el respeto al comunicarnos. Si por algún motivo, chiquillos, se corta la conexión, me caigo, o ustedes se caen, deben ingresar al mismo link. Y al finalizar, el profesor Israel les va a mandar una encuesta de satisfacción y material importante, que es una infografía que resume lo que hablamos en esta clase. Esta clase, ellos, dura 1 hora 20. Es decir, tenemos hasta 10 para las 1. ¿Cuáles son los objetivos? Reforzar conceptos, reforzar conceptos y procesos sobre ondas, sonido, luz y fenómenos ondulatorios. Además de aplicar estrategias de resolución PDT a través de ejercicios del modelo DEMRE y de tus guías. Como dijimos, los contenidos vienen a ser los de sus primeras 4 clases. Los contenidos tratados en esta actividad, chiquillos, corresponden al eje temático de ondas, declarado en el temario DEMRE para la prueba de transición 2021, proceso de admisión 2022. Y trabajaremos las habilidades evaluadas de comprensión, aplicación y análisis, síntesis y evaluación. Entonces, hasta acá, ¿hay dudas para comenzar? ¿Alguna duda antes de comenzar, chiquillos? ¿No? Ya, perfecto. Entonces, vamos a comenzar con la parte de ondas y sus características. Dime, Janet. El mini ensayo. ¿Qué ocurre con su mini ensayo? La verdad es que no lo sé. Ahí su profesor debería darles la información, si no, deberían llamar a servicio al estudiante. ¿Mm? En un momento Israel les va a mandar el número telefónico, pero no tengo certeza de cuándo es su mini ensayo. ¿Sí? Ya. Entonces, comencemos. Ondas y sus características. Una onda, chiquillos, es una perturbación que se transmite por un medio. Es sumamente importante que sepan que las ondas transportan energía y no materia. ¿Ya? Eso es súper importante. Vamos a ver algunos conceptos que deben quedar claros. La primera parte, chiquillos, es la parte más densa de la clase, ya que son varios conceptos que deben conocer que se ligan con las clases siguientes. Acá tenemos un tren de ondas y tenemos el concepto de longitud de onda. La longitud de onda, chiquillos, corresponde a la distancia entre dos puntos equivalentes y o consecutivos de un tren de ondas. ¿A qué me refiero con esto? Es la distancia, chiquillos, en la cual la onda genera un ciclo completo. Es decir, si yo tengo la distancia de acá a acá, que es cuando se genera un ciclo completo, esa distancia es la longitud de onda. También puedo calcularla mediante esa distancia, ¿ya? Pero es, repito, la distancia en la cual la onda genera un ciclo
completo. Usualmente se utilizan sinónimos para hablar de ciclo, como oscilación, ¿ya? Ténganlo en cuenta. Un ciclo viene a ser lo mismo que una oscilación o que una vibración. Ahora, tenemos otro concepto que es el concepto, perdón, ¿cómo calculamos la longitud de onda? Sería el tren de ondas completo, de A hasta B, que vienen a ser los 90 metros, dividido en la cantidad de ciclos. Yo acá tengo un ciclo rojo, un ciclo azul y un ciclo amarillo. Por lo tanto, si quiero encontrar la longitud de onda, voy a tener que dividir los 90 metros en 3, porque hay 3 ciclos. Y eso es igual a 30 metros. La amplitud, chiquillos, es la máxima elongación de las partículas medidas desde la posición de equilibrio. Cuando hablo de amplitud, hablo de esta distancia que está acá. A esa distancia se le llama amplitud. Hasta acá, ¿hay dudas, chiquillos, con respecto a la amplitud y la longitud de ondas? Nos faltan 3 conceptos para poder avanzar. ¿No? ¿Seguros? Ya. El siguiente concepto que tenemos que saber es el concepto de periodo. El periodo es el tiempo que demora la onda en generar una oscilación completa o en que la partícula vibre en un ciclo. Por lo tanto, ¿cómo se calcula? El periodo, chiquillos, va a ser el tiempo que demora en llegar desde A hasta B, dividido en la cantidad de ciclos. Y como son 1, 2, 3 ciclos, sería los 97 segundos dividido en 3. Y eso es igual a 9 segundos. Repito, el periodo es el tiempo que demora la onda en generar una oscilación completa. Ahora, la frecuencia. La frecuencia, chiquillos, corresponde al número de ciclos que se generan por unidad de tiempo o cantidad de oscilaciones por unidad de tiempo. Si se fijan, es lo contrario al periodo. Está al revés. En el periodo arriba está el tiempo y abajo la cantidad de ciclos, y en la frecuencia arriba está la cantidad de ciclos y abajo está el tiempo. ¿Sí? Claro, la frecuencia es el número de oscilaciones por unidad de tiempo. ¿Ya? Por ejemplo, hay tantas oscilaciones, 2 oscilaciones por segundo, 3 ciclos por segundo. ¿Entiendes? En cambio, el periodo es el tiempo que demora en que se cumpla un ciclo. Por ejemplo, el periodo puede ser de 3 segundos. En ese caso, la frecuencia sería de 1/3, que es lo que vamos a explicar ahora. Entonces, si tenemos un número de ciclos, que es 3, 1, 2, 3, y el tiempo que demora, tendríamos que la frecuencia es igual a 3 partido en 27. ¿Qué tienen que tener en cuenta acá, chiquillos? Que en realidad el periodo y la frecuencia son inversos multiplicativos. Ya lo explico al tiro de nuevo, Giovanna. El periodo y la frecuencia son inversos multiplicativos. Es decir, el periodo es lo mismo que decir 1 dividido en la frecuencia. O también la frecuencia es igual a 1 partido en el periodo. ¿Sí? Esto se cumple, chiquillos, siempre. ¿Ya? Y es sumamente importante que lo sepan. Si se fijan acá, si pasamos multiplicando la frecuencia y pasamos dividiendo el periodo, vamos a tener la segunda ecuación que está acá. ¿Ya? Entonces, importante recordar que la frecuencia y el periodo son inversos. ¿Ya? Repitamos los conceptos entonces. El periodo es el tiempo que demora la partícula en generar una oscilación completa. ¿Sí? Una oscilación completa. En vibrar una sola vez. Eso es el periodo. En cambio, la frecuencia es el número de oscilaciones por unidad de tiempo. Es decir, cuántas oscilaciones se generaron por segundo. ¿Se entiende la diferencia ahí, Giovanna? Ya. La última definición de la que tenemos que hablar es sobre
la rapidez de propagación. La rapidez de propagación usualmente se calcula como la distancia dividido en el tiempo. Es decir, si estamos hablando de cinemática, por ejemplo, y vamos en un auto, recorremos 200 kilómetros en una hora, la rapidez sería de 200 kilómetros partido en una hora, y eso sería 200 kilómetros por hora. ¿Sí? Sin embargo, si llevamos la distancia y el tiempo a unidades de ondas, tenemos que la amplitud, perdón, que tenemos que la longitud de onda es la distancia que recorre la onda en una oscilación. Y el periodo es el tiempo que demora la onda en generar esa oscilación. Entonces, si quiero calcular la rapidez, puedo hacerlo con la fórmula longitud de onda dividido en periodo, que es lo mismo que decir distancia partido en tiempo. Chiquillos, hasta ahí, ¿dudas o consultas? ¿Se entendió eso de longitud de onda partido en periodo, que es lo mismo que distancia partido en tiempo? Dime, Janet. Repito, es un ejemplo, fíjate, acá está. Dice 90 metros y el tiempo que demora desde A hasta B es de 27 segundos. Es el ejemplo para poder sacar todas estas características. ¿Sí? Ya. Entonces, repito, longitud de onda partido en periodo es simplemente distancia partido en tiempo. Pero ¿cómo sabemos que la frecuencia es igual a 1 dividido en el periodo? Podemos reemplazar esto que está acá por longitud de onda por frecuencia. Recuerden que aquí hay un 1. Que está acá. ¿Sí? Longitud de onda por 1 partido en periodo. Claro, si te lo quieres aprender con un triangulito puede ser, pero mira, como recomendación, apréndete solamente esto. ¿Sí? Rapidez es igual a longitud de onda por frecuencia. Nada más. Solo eso. ¿Ya? La distancia corresponde a una oscilación. A ver, la distancia que está acá corresponde a una longitud de onda. Por lo tanto, es la distancia que recorre en una oscilación. Y el periodo es el tiempo que demora en generarse esa oscilación. Entonces estamos dividiendo lo que pasa solamente en un ciclo. ¿Me siguen, María? Solamente lo que ocurre en un ciclo. ¿Ya? Para eso usamos la longitud de onda y el periodo. Y como recomendación, basta con aprenderse la ecuación rapidez es igual a longitud de onda por frecuencia. ¿Sí? Basta con eso. Y esa vendría siendo la ecuación más importante de ondas. Ya, chiquillos, hasta acá. Estas son las definiciones. Necesito saber si hay dudas porque vamos a continuar con ejercicios y con materia. ¿Dudas hasta acá, chiquillos? ¿No? Ya, perfecto. Entonces, no sé si alguno de ustedes estuvo en la presentación del programa, ¿sí? En la presentación de la prueba, mejor dicho, a principio de año. ¿Alguno estuvo? ¿No? Ya. ¿Sí? Entonces quizás se acuerden de esta pregunta. Dice, una onda recorre 24 metros en 2 segundos, en cierto medio, y su frecuencia es de 3 Hz. ¿Cuál es su longitud de onda? Esta pregunta no la pudieron resolver en la presentación de los contenidos. Sin embargo, la vamos a resolver ahora. Nosotros sabemos que la rapidez de una onda es igual a la longitud de onda por su frecuencia.
Lo importante, chiquillos, en todos estos ejercicios, siempre es resaltar la información importante. Dice, una onda recorre 24 metros en 2 segundos y su frecuencia es de 3 Hz. Y nos preguntan, ¿cuál es su longitud de onda? Primero, ¿puedo calcular la rapidez si me dan la distancia y el tiempo? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo calculo la rapidez de la onda, chiquillos? Si tengo la distancia y el tiempo. ¿Cómo calculo la rapidez? Ánimo. Eso. Rapidez es igual a distancia dividido en tiempo. Perfecto. Entonces yo sé que la rapidez que posee la onda es de 12 metros por segundo. Lo siguiente que hay que hacer, chiquillos, es simplemente reemplazar la rapidez y la frecuencia en esta ecuación de acá. Entonces, 12 metros por segundo, que es la rapidez, la frecuencia, que es 3 Hz, ¿sí? 3 Hz es lo mismo que decir que son 3 oscilaciones por segundo, y la longitud de onda. Paso dividiendo esto hacia el otro lado y me da que la longitud de onda es igual a 4 metros. ¿Sí? Por lo tanto, la alternativa correcta sería la A. Chiquillos, es cierto lo que dice el profesor Israel. Acá no importa si se equivocan. De hecho, si se equivocan acá es mejor. ¿Por qué? Porque lo van a corregir para la prueba. ¿Sí? Este es el momento de equivocarse. Entonces, la longitud de onda sería igual a 4 metros. Y la alternativa correcta sería la A, cuya habilidad es aplicación, debido a que debieron desarrollar el ejercicio matemáticamente. ¿Hay dudas con respecto a este ejercicio? ¿Dudas o consultas, chiquillos? Claro, ya. Primero, la rapidez es igual a 12 metros por segundo y reemplazamos la rapidez acá, ¿sí? Y la frecuencia acá, en esta ecuación, quedando E. Luego pasamos dividiendo los 3 Hz y 12 partido en 3 es 4, que serían 4 metros. ¿Ya? Ahí sí. Ya. Sigamos entonces. Ahora, vamos a hablar de otra cosilla. Vamos a hablar sobre la clasificación de las ondas. Existen dos clasificaciones que son sumamente importantes. Está la clasificación según naturaleza. Es decir, las ondas se dividen entre electromagnéticas y mecánicas. Las ondas electromagnéticas pueden viajar en el vacío y en los medios materiales. Ejemplos de ondas electromagnéticas, las ondas de radio, las ondas de microondas, la luz, los rayos X. ¿Ya? Todas esas ondas pueden viajar en el vacío y en los medios materiales. En cambio, las ondas mecánicas necesitan un medio material para propagarse, como por ejemplo el sonido. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia entre las ondas electromagnéticas y las mecánicas? ¿Sí? Ya, perfecto. Y las otras se clasifican según la dirección de oscilación de sus partículas. Tenemos las ondas transversales. En las ondas transversales, chiquillos, la vibración es perpendicular a la dirección de propagación. Por ejemplo, esta onda vibra de arriba a abajo, pero se transmite en dirección horizontal. ¿Ya? Un ejemplo podría ser las oscilaciones que se dan en el agua frente a una perturbación o en el movimiento de una cuerda. Cuando ustedes suben y bajan una cuerda, se genera una onda transversal. En cuanto a la onda longitudinal, la vibración es paralela a la dirección de propagación, como si fuera un resorte
que se comprime y se libera. ¿Sí? Chiquillos, dudas sobre la clasificación de ondas. Existe otra clasificación, sin embargo, estas son las más importantes, según naturaleza y según dirección de oscilación. En las transversales, la perturbación, la vibración es perpendicular a la dirección de propagación de la onda, y en las longitudinales es paralela. Deben tener claros estos conceptos, debido a que lo vamos a revisar en un ejercicio ahora. Repito, en las ondas transversales, las partículas vibran perpendicularmente a la dirección de propagación. Es como cuando ustedes tienen una cuerda y le dan un pulso. ¿Qué ocurre? Las partículas de la cuerda suben y bajan, ¿sí? Y la onda se propaga por la cuerda. O cuando ustedes lanzan una piedra al agua, se generan ondas de agua, en donde las partículas de agua suben y bajan. Sin embargo, la onda se transmite por el agua de forma horizontal. ¿Sí? Ahí sí, Camila, ¿se entiende cómo funciona una onda transversal? En cambio, en las ondas longitudinales son ondas de compresión, en donde las partículas vibran de forma paralela a la dirección de propagación, como si fuera un resorte. ¿Ya? ¿Por qué es tan importante que sepan estos chiquillos? Porque el año pasado salió una pregunta ligada específicamente a estos conceptos. Y la vamos a ver ahora. Dice, por un medio se propagan dos ondas. Una de ellas hace que las partículas del medio vibren en una determinada dirección. Siempre importante, chiquillos, resaltar lo más importante. Entonces, una de ellas hace que las partículas del medio vibren en una determinada dirección. ¿Sí? ¿Qué dirección? No la conocemos, pero imaginemos que vibra así. ¿Sí? Vamos a llamarla onda A y va a vibrar de arriba hacia abajo. ¿Sí? Simplemente es una suposición, no lo sabemos. La otra hace que oscilen en una dirección perpendicular a la primera. Por lo tanto, si la onda A vibra de arriba hacia abajo, ¿para dónde vibra la otra? ¿Para dónde sería? De izquierda a derecha. Repito, esto es un ejemplo. ¿Sí? Vamos a decir que esta es la onda B. ¿Ya? Y aquí viene lo importante. ¿Cuál de las siguientes opciones permite determinar si dichas ondas son longitudinales o transversales? Acá tienen que tener en cuenta, primero, que en una onda transversal, las partículas vibran de forma perpendicular a la dirección de propagación. Y en una onda longitudinal, las partículas vibran de forma paralela a la dirección de propagación. Entonces, si yo sé la forma en que vibran, ¿qué necesito para saber si las ondas son longitudinales o transversales? ¿Qué me haría falta? Veamos. Bien, Belén, bien, Paz. A. Conocer la rapidez de ellas y la dirección de propagación de la otra. O sea, si yo conozco la rapidez de esta onda y conozco la dirección de propagación de esta, si yo sé en qué dirección se propaga y cómo vibra, voy a poder saber si esta onda es longitudinal o transversal. ¿Sí? Pero conocer la rapidez de la primera no me va a permitir saber qué tipo de onda es. Por lo tanto, la primera sería falsa. La segunda, chiquillos, ¿es correcta o es falsa? ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál creen que es la respuesta correcta? La C. Bien. Dice, conocer la longitud de onda y la frecuencia de cada una de ellas. Falso. Lo que yo necesito saber es la dirección de propagación de cada una de ellas. Es decir, si conozco la forma en la que vibran y la dirección de propagación, voy a saber inmediatamente si la onda es longitudinal o transversal.
Esto, chiquillos, era una pregunta del modelo del año pasado. Si se fijan, si conocían los conceptos, era sumamente sencilla de resolver. Y como recomendación, les digo siempre, subrayen las cosas importantes. ¿Hay dudas con respecto a este ejercicio? ¿Dudas o consultas? ¿No? Ya, vamos a pasar a un ejercicio un poco más complejo. Yo diría que de los más complejos de la parte común que entraron el año pasado. Una pregunta de cómo hacer ciencia. Está acá. Esas preguntas con textos grandes, que uno las suele omitir, ¿ya? Una de estas vamos a desarrollar. ¿Por qué es tan importante, chiquillos? Porque hay alrededor de 8 preguntas con respecto a la forma de hacer ciencia, ¿sí? En la prueba de ciencias. Y esto corresponde al método científico. Recomendación: subrayar lo importante. Dice, un estudiante está investigando acerca de las ondas superficiales. Entonces, subrayamos lo que está estudiando. Investiga acerca de las ondas superficiales, que se propagan en el agua contenida en una cubeta rectangular de fondo plano, cuyas dimensiones ha medido previamente. Para ello, deja caer varias gotas de agua en un extremo de la cubeta y mide el tiempo que tardan en llegar las ondas al otro extremo de la cubeta. Repite el experimento variando la cantidad de agua y midiendo la profundidad de agua en cada caso. ¿Sí? ¿Por qué es tan importante subrayar? Si se fijan, el enunciado era largo y usualmente cuando leemos llegamos al final y no lo entendemos. Pero como lo tenemos subrayado, sabemos que el estudiante está investigando acerca de las ondas superficiales. Tiene agua en una cubeta rectangular de fondo plano, deja caer gotas de agua y mide el tiempo que tardan en llegar las gotas al otro extremo de la cubeta, variando la cantidad de agua y midiendo la profundidad del agua. ¿Sí? Ese es el experimento. Tiene una cubeta, deja caer gotas de agua, mide la rapidez con la que llegan, ¿sí? Y va cambiando la cantidad de agua. ¿Se entiende el experimento, chiquillos? ¿O no? ¿Sí? ¿No? Ánimo, chiquillos, participen más. Sé que es temprano, que tienen hambre. A esta hora deberían estar desayunando un fin de semana, pero con más ánimo. Entonces, ¿cuál de las siguientes opciones corresponde a una hipótesis consistente con el procedimiento experimental descrito? Una hipótesis, chiquillos, es algo que se quiere demostrar, ¿sí? Según la RAE, una hipótesis se establece provisionalmente como base de una investigación que puede confirmar o negar la validez de aquella. Es decir, nosotros queremos confirmar nuestra hipótesis, ¿sí? Y para ello tenemos que experimentar. Es decir, nosotros hicimos este experimento para comprobar la hipótesis que teníamos planteada. Entonces veamos, ¿cuál de las siguientes opciones corresponde a una hipótesis consistente con el procedimiento experimental descrito? Dice A, el tiempo que tardan las ondas superficiales en recorrer cierta distancia es proporcional al número de gotas que las producen. Puede ser la A, el experimento que yo hice acá puede estar relacionado con esta hipótesis, sí o no, y por qué. ¿Por qué no, Natalie? ¿Por qué razón no? En algún momento, en el enunciado, ¿hablan sobre el número de gotas? No, no es por eso. Tantos detalles como
Sí, sí, hay suficientes detalles para llegar a una hipótesis. La hipótesis, chiquillos, es lo que queremos demostrar con el experimento. ¿Sí? El tema es que la hipótesis y el experimento se tienen que relacionar. Tienen que estar sumamente relacionados. ¿Ya? Entonces, si se fijan en el experimento que está acá arriba, en alguna parte varía la cantidad de gotas que se producen para generar las ondas superficiales. No, o sea que es falsa. Solamente por esa razón. Debido a que en ningún momento habla de las cantidades de gotas que producen estas ondas. ¿Sí? Vamos a la B. Dice, el tipo de movimiento que describen las ondas superficiales en el agua depende del tamaño de las gotas. ¿En algún momento habla del tamaño de las gotas? No. La rapidez de las ondas superficiales depende de la profundidad del agua en que se propagan. ¿En algún momento habla de la profundidad del agua? Mírenlo subrayado. Sí. Sí. ¿Por qué? De hecho, acá dice específicamente que varía la cantidad de agua en la cubeta midiendo la profundidad del agua. Por lo tanto, esto sería correcto. Tiene la distancia de la cubeta, ¿sí? Tiene el tiempo que demora en llegar al otro lado, puede calcular la rapidez, y lo que hace es ir variando la profundidad de agua. O sea que la alternativa correcta sería la C. Sin embargo, veamos las demás. Dice, la cantidad de ondas superficiales depende de la profundidad de agua en que se propagan. ¿En algún momento habla de cantidad de ondas superficiales? Dice, ¿en algún momento habla de cantidad de ondas superficiales? Dice que estudia las ondas superficiales, pero no habla de cantidad. La rapidez de las ondas superficiales depende de la frecuencia en que caen las gotas. ¿En algún momento varía la frecuencia en la que caen las gotas? Tampoco. ¿Sí? Si se fijan, si eran capaces de subrayar lo importante y entender el experimento, iban a ser capaces de responder esta pregunta. Esta pregunta, chiquillos, evaluaba la habilidad de análisis, síntesis y evaluación. Y era de las preguntas más complejas que había en la prueba. Si se fijan, solamente tenían que subrayar lo importante. La comprensión lectora, chicos, es súper importante. Uno a veces piensa que el lenguaje es una prueba aparte, pero no. La prueba de lenguaje les va a ayudar en todas las pruebas, incluso en matemáticas. Hay preguntas, chiquillos, en donde la respuesta se encuentra en el enunciado. Y eso pasa en cada prueba, ¿sí? Ya sea en ciencias, en historia, hasta en matemáticas. La pregunta está en el enunciado, si ustedes saben entender y comprenden el problema. Ya, ¿se entendió el ejercicio? Para pasar a otra parte de la materia. ¿Sí? Ya, perfecto. Entonces, lo que acabamos de ver corresponde a la materia de ondas y sus características. Ahora vamos a hablar de su clase de sonido, de lo más importante de su clase de sonido. El sonido, chiquillos, es una onda mecánica, o sea que se transmite por un medio material. Y longitudinal, o sea, las partículas vibran de forma paralela a la dirección de propagación de la onda. Las características del sonido son las siguientes. La primera, chiquillos, es la intensidad. La intensidad está relacionada con la amplitud de la onda sonora. Vamos a decir que a mayor amplitud, de mayor intensidad va a ser el sonido. Es decir, va a ser un sonido más fuerte. En cambio, si tiene menor intensidad, va a ser un sonido más débil. ¿Sí? Entonces, repito, a mayor amplitud, el sonido tiene mayor intensidad y es un sonido más fuerte. A menor amplitud, posee menor intensidad y el sonido es más débil. Hasta acá, ¿se entiende? ¿O no?
¿Sí? Ya. La siguiente característica que deben conocer es el tono. El tono, chiquillos, está relacionado con si un sonido es agudo o es grave. Vamos a decir que a mayor frecuencia, recuerden que la frecuencia era el número de oscilaciones por unidad de tiempo, ¿sí? A mayor frecuencia, el sonido es más agudo. A menor frecuencia, el sonido es más grave, ¿ya? Repito, mayor frecuencia, sonido más agudo. Menor frecuencia, sonido más grave. O sea que si un sonido es grave o agudo, tiene que ver con la frecuencia. Si un sonido es fuerte o débil, tiene que ver con la intensidad. ¿Sí? Ya, dudas sobre estos dos fenómenos. Para pasar al tercero e ir a los ejercicios. ¿Dudas o consultas? ¿No? ¿No hay dudas? ¿Seguros? Chiquillos, es importante que me digan si no hay dudas, que no hay dudas, porque yo no los veo. ¿Sí? Como no veo sus caras, no sé si se entendió o no, si no se entendió. Es muy distinto a una clase en sala. ¿Ya? Lo siguiente es el timbre. El timbre, chiquillos, nos permite diferenciar dos sonidos provenientes de fuentes distintas. ¿Qué es lo que ocurre? Que las ondas no son perfectas como las hemos visto hasta ahora, sino que tienen su propia forma dependiendo de la fuente sonora. ¿Sí? Y esa forma, chiquillos, es lo que determina el timbre. Es decir, nosotros podemos diferenciar el sonido de una flauta con el sonido, por ejemplo, de un violín. O podemos diferenciar una guitarra de un tambor. A pesar, por ejemplo, que tengan igual frecuencia, es decir, que sea igual de agudo el sonido, igual de grave, estamos hablando de las notas musicales, y igual intensidad. Entonces, el timbre nos permite diferenciar sonidos emitidos por distintas fuentes. ¿Ya? ¿Se entiende lo que hace el timbre? Por ejemplo, cada uno de nosotros tiene distinto timbre y uno es capaz de diferenciar las voces de cada uno. Por lo tanto, vamos a un ejercicio. Este ejercicio era de su guía, ¿sí? Guía número 2. No recuerdo el número del ejercicio, dependen si son de ciencias básicas o técnicos profesionales. Realicémoslo. Dice, los diagramas representan distintos sonidos que viajan por el mismo medio y que fueron registrados durante un mismo intervalo de tiempo. Al respecto, es correcto afirmar que 1. El sonido P tiene mayor longitud de onda que el sonido Q. ¿Eso es verdadero o es falso? ¿Verdadero o falso? Verdadero. ¿Por qué razón? Porque la longitud de onda del sonido P es esa distancia. Y la longitud de onda del sonido Q es esta de acá. Si se fijan, la longitud de onda acá es mayor. Por lo tanto, la primera sería correcta. La segunda dice, el sonido M es más agudo que el sonido R. ¿Sería verdadero o falso? Para que fuera más agudo, tenía que poseer mayor frecuencia. Y claramente, el sonido M posee mayor frecuencia que el sonido R. ¿Sí? Tiene mayor número de oscilaciones por unidad de tiempo. Por lo tanto, va a ser más agudo. 3. El sonido Q, que está acá, es más grave que el sonido M. Si es más grave, tiene que tener menor frecuencia. ¿Sí? Por lo tanto, sería verdadero. Entonces, la alternativa correcta viene a ser la alternativa E, ¿sí? Cuya habilidad es análisis, síntesis y evaluación. ¿Dudas con respecto al ejercicio, chiquillos? ¿Se entiende? Sí, son secos. Este ejercicio también era difícil. Si se fijan, todo es muy conceptual. Perfecto, secos. Entonces, pasemos a lo siguiente. Ya hablamos de sonido. Ahora vamos a hablar de luz. Chiquillos, si tienen dudas con efecto Doppler,
que no lo vamos a ver acá, les recomiendo que vean el video. Y si no, pueden pedir horas de consulta. Tengo horas de consulta disponibles para la próxima semana, creo que los días miércoles, jueves, viernes y sábado. ¿Ya? Pueden pedir una hora de consultas y resolvemos todas las dudas que tengan. Ahora vamos a hablar de la luz. La luz, chiquillos, posee naturaleza dual, es decir, se comporta como onda y como partícula, dependiendo del medio en el cual se encuentre. Y como onda, chiquillos, es electromagnética, es decir, las partículas vibran de forma perpendicular a la dirección de propagación, y transversal, electromagnética que puede viajar en el vacío, y transversal, que las partículas vibran de forma perpendicular a la dirección de propagación. ¿Sí? O sea, puede propagarse en el vacío. Y lo importante acá es que tenemos el espectro electromagnético. Este espectro, chiquillos, ordena de menor a mayor todas las ondas electromagnéticas de menor a mayor frecuencia. Recordemos además la ecuación en que la rapidez es igual a la longitud de onda por la frecuencia. ¿Sí? Y como la rapidez en un medio es constante para cada frecuencia, ¿ya? Vamos a decir que si aumenta la frecuencia, la longitud de onda va a disminuir. Fíjense, la frecuencia acá es de 10 elevado a 4, acá es la longitud de onda es de 10 elevado a 3. Y a medida que voy aumentando la frecuencia, va disminuyendo la longitud de onda. ¿Sí? Ya. Entonces, ¿qué deben saber con respecto a esto? Primero, una onda electromagnética a mayor frecuencia va a poseer mayor energía. Por lo tanto, los rayos gamma poseen mayor energía, por ejemplo, que las ondas de radio. Y la luz, chiquillos, que es la que percibimos con nuestros ojos, es una pequeña parte del espectro electromagnético. Es decir, nuestros ojos y cerebro son capaces de observar solamente una pequeña parte de este espectro. Y somos capaces de diferenciarlos en colores. ¿Sí? Acá tenemos flechitas. ¿Cómo funciona esto? A medida que voy subiendo hacia arriba, la longitud de onda va aumentando. Y a medida que voy bajando, la frecuencia va aumentando. Dijimos, chiquillos, que a mayor frecuencia era mayor la energía. ¿Mm? Y a mayor frecuencia, mayor la energía. ¿Sí? Entonces, el color con mayor longitud de onda es el rojo y el color con mayor frecuencia es el violeta. Y por lo tanto, el color con mayor energía es el violeta. Aún no explicamos lo de la rapidez. Hasta acá, ¿vamos bien? ¿Sí? ¿Hay dudas? Pregunta, ¿cuánto es la velocidad de la luz en el vacío? ¿A cuánto equivale la velocidad de la luz en el vacío? 300.000 kilómetros por segundo. ¿Sí? Por segundo, no por hora. ¿Ya? La velocidad de la luz en el vacío es de 300.000 kilómetros por segundo. Y lo que deben saber es que toda onda electromagnética viaja a 300.000 kilómetros por segundo en el vacío. Al revés. Fíjate en las flechitas. Hacia arriba aumenta la longitud de onda y hacia abajo aumenta la frecuencia. O sea que el rojo tiene mayor longitud de onda y menor frecuencia. ¿Sí? Entonces, en el vacío, todas las ondas electromagnéticas viajan con la misma rapidez y eso es igual a la velocidad de la luz. Sin embargo, chiquillos, en los medios materiales no es así. De hecho, en los medios materiales, a mayor longitud de onda, mayor rapidez va a poseer la onda. Por lo tanto, en medios materiales, el color rojo es más rápido que el violeta. El color naranjo, por ejemplo,
es más rápido que el amarillo. Pero esto es solamente en medios materiales. En el vacío, todos viajan a igual rapidez. ¿Ya? Si yo les pregunto, en un medio material, como por ejemplo un vidrio, ¿qué color es más rápido? ¿El verde o el violeta? El verde. Bien. ¿Qué color tiene mayor longitud de onda? ¿El amarillo o el azul? Amarillo. Mayor longitud de onda, el amarillo. Recuerden, hacia arriba aumenta la longitud de onda. Bien. ¿Qué color tiene mayor frecuencia? ¿El amarillo o el verde? El verde. Bien, ya. Perfecto. Lo del vacío. Ya. ¿Qué ocurre? Toda onda electromagnética en el vacío viaja con la misma rapidez, igual a 300.000 kilómetros por segundo. Sin embargo, en un medio material no es así. En los medios materiales, a mayor longitud de onda, mayor rapidez. Por lo tanto, de los colores que somos capaces de ver, el más rápido es el color rojo. ¿Sí? Sí, sí influye la temperatura, pero es muy poco. Y no influye en que, o sea, si aumenta la temperatura, por ejemplo, el violeta no va a ser más rápido que el rojo. ¿Ya? Este orden se mantiene. ¿Sí? En el sonido, a ver, lo que ocurre es que las velocidades acá son muy grandes, en torno a los 300.000 kilómetros por segundo. Varía, pero muy poco. En el sonido también varía, pero también es muy, muy poco. Por ejemplo, la rapidez del sonido en el aire a 20 grados Celsius es de 340. Si tú elevas la temperatura 20 grados, va a subir como a 346 por ahí. 346 metros por segundo. Entonces, en realidad, la rapidez varía, pero no varía tanto como en un cambio de medio. Por ejemplo, al cambiar la onda del aire al agua, ¿sí? En el caso del sonido, viaja aproximadamente a 1.400 metros por segundo. Es más importante la densidad y las propiedades del medio que la temperatura a la que van. Ya, sigamos. Pregunta de su guía. Dice, 3 rayos de luz roja, verde, violeta se propagan por el interior de un mismo trozo de vidrio homogéneo y transparente. Respecto de lo anterior, es correcto afirmar que 1. Los 3 rayos de luz se propagan con la misma rapidez. ¿Eso es cierto o no? ¿Todos viajan con la misma rapidez? Falso. ¿Por qué razón? ¿Por qué es falso? ¿Por qué razón sería falso? Exacto, porque viajan por un medio material, viajan por vidrio. ¿Sí? Entonces, los 3 rayos se propagan con la misma rapidez y eso sería falso. ¿Sí? Exactamente, porque su longitud de onda es distinta, o sea, poseen distintas rapideces. Ojo, chiquillos, este cambio de velocidad que vimos recién no es tan grande, es poquito, ¿ya? Para que no digan que, por ejemplo, el rojo va al doble de velocidad que el violeta. No, es un poquito más. Digamos, los 3 rayos de luz poseen igual frecuencia. ¿Verdadero o falso? Falso. Exacto. 3. El rayo de luz de color rojo se propaga con mayor rapidez que el de color violeta. Correcto. O sea que sería solo la 3. ¿Sí? Y la habilidad es comprensión. Chiquillos, ¿dudas con este ejercicio? Si se fijan, los ejercicios no son tan complejos. Si ustedes dominan los conceptos, van a poder desarrollar todos los ejercicios. Otro consejo, probablemente, ¿han hecho sus guías, chiquillos? Sus guías de física, de matemática, ¿sí? Ya. Consejo, una vez que las hagan,
dejen pasar un par de semanas y vuelvan a hacerlos. Hay algo que se denomina la curva del olvido. Es decir, después que aprendemos algo, se nos olvida en un par de semanas, 2 o 3 semanas. Sin embargo, si lo vuelven a repasar, ese contenido se les va a quedar y van a poder responder una buena prueba. ¿Qué es lo que ocurre usualmente? Uno ya hace la guía, materia pasada, materia olvidada, chao. El problema es que llegan a fin de año y no se acuerdan de lo que vieron al principio. Y el eje de ondas es un eje que tiene muchas preguntas. Por lo tanto, tienen que asegurarlas. Lo otro, como consejo, den la prueba de ciencias que más les acomode. ¿Ya? Por ejemplo, si les va mejor en biología, den mejor la específica de biología. Si les va mejor en química, den la de química. Si les va mejor en física, den la de física. Independiente de lo que vayan a estudiar. ¿Por qué razón? Porque a la universidad no le interesa qué prueba lectiva dan ustedes. A la universidad, ustedes, a la universidad solamente les importa el puntaje. Solamente se elige una de las 3 ciencias. ¿A qué me refiero con esto? Aquí hay personas de técnico profesional o científico humanista. Las personas técnico profesionales no pueden elegir. Ellos tienen la prueba técnico profesional. ¿Sí? En cambio, las personas que van a rendir una prueba científico humanista tienen que contestar las preguntas del plan común, que son de física, química y biología. Y lo que pueden elegir es el electivo. El electivo tiene 26 preguntas asociadas al electivo que ustedes elijan. O sea, si yo elijo física, aparte de la parte común de las 3 ciencias, voy a tener 26 preguntas de física. ¿Sí? Si elijo química, van a ser 26 preguntas de química. El plan común no se cambia. En el plan común están las 3 ciencias. Pero ustedes pueden elegir la profundización, que es el electivo. Y elijan el que mejor les vaya. Ya, pasemos a lo siguiente. Fenómenos ondulatorios. Acá vamos a ver 2 fenómenos. Uno es el fenómeno de transmisión. En el fenómeno de transmisión, chiquillos, que es cuando una onda pasa de un medio a otro, lo más importante es que se conserva la frecuencia. ¿Sí? Es decir, tengo una onda, pasa de un medio a otro y la frecuencia se mantiene constante. O sea, si yo tengo un rayo de luz roja que cambia de medio, va a seguir siendo roja. ¿Se entiende? La frecuencia es constante. Lo que va a cambiar es la longitud de onda y la rapidez de la onda. ¿Y de qué forma? De forma proporcional. Esto es tan simple como si la rapidez se duplica al cambiar de medio, la longitud de onda se va a duplicar. Si la rapidez se quintuplica, la longitud de onda se va a quintuplicar. Si la rapidez disminuye a un cuarto, la longitud de onda disminuye a un cuarto. ¿Se entiende la idea? La frecuencia se mantiene constante y la longitud de onda y la rapidez varían de forma directamente proporcional. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, la rapidez aumenta en un 30%? ¿En qué porcentaje aumentaría la longitud de onda? En un 30%. Exacto. ¿Sí? Ya. Con esto, chiquillos, vamos a hacer un ejercicio. Lo vamos a hacer de la forma difícil, que es de la forma matemática, y después lo vamos a hacer de la forma conceptual. ¿Sí? Esta pregunta era la pregunta 25 de su guía, creo que era la última de su guía de ciencias básicas. ¿Mm? Dice, un rayo de luz monocromática, monocromática significa de un solo color, viaja por un medio 1 con una rapidez v1, es W, vamos a subrayar. La rapidez es W. Y la frecuencia de esta onda es P. Al encontrarse con un medio 2 de distinto índice de refracción,
ingresa en él disminuyendo su rapidez de propagación a 1/3. Considerando esta información, ¿cuál de las siguientes alternativas muestra correctamente la diferencia entre la longitud de onda 1 y la longitud de onda 2? O sea, que yo debo calcular la longitud de onda de cada uno de los casos y restarlos. En el primer caso, como yo sé que la rapidez es igual a la longitud de onda por frecuencia, y la rapidez es igual a W, y la longitud de, perdón, y la frecuencia es igual a P, lo único que tengo que hacer es reemplazar. W, que es la rapidez, P, que es la frecuencia. ¿Sí? ¿Hasta ahí hay dudas? ¿Sí o no? ¿No? Si despejamos la longitud de onda, pasando la P dividiendo, longitud de onda 1 es igual a W partido en P. Listo. Tenemos la longitud de onda 1. Al pasar al de medio, ¿qué pasa con la frecuencia? Al cambiar de medio, se mantiene constante. ¿Y qué pasa con la rapidez en este caso? Dice que disminuye su rapidez de propagación a 1/3. Por lo tanto, voy a tener que W tercios es igual a la longitud de onda por P. ¿Vamos bien hasta ahí? Paso la P dividiendo y me queda que la longitud de onda 2 es igual a W partido en 3P. Entonces, debo restar la longitud de onda 1 menos la longitud de onda 2. Y me quedaría W partido en P menos W partido en 3P. Mínimo común múltiplo entre P y 3P es 3P. P en 3P cae 3 veces, 3 por W, 3W. 3P en 3P cae una vez, 1 por W, W. Y 3W menos W es 2W. O sea que la respuesta correcta es 2W partido en 3P. ¿Sí? Eso sería la forma matemática de resolverlo. ¿Hay dudas con respecto a ello para pasar a la otra forma? ¿Se perdieron? Pregunten, pregunten. ¿Alguno se perdió con respecto a la forma matemática? Ya. ¿En qué parte se perdiste, Monse? ¿En qué parte se perdieron? ¿Se entendió lo del medio 1? ¿Cómo sacar W partido en P? ¿Sí? Acá, esta resta, ¿acá se perdieron? ¿Sí? Ya. Hay formas de desarrollar esta resta. Una es usando mínimo como múltiplo y la otra viene a ser usando amplificaciones. Yo puedo multiplicar por 3 arriba y abajo para igualar denominadores. ¿Sí? Entonces, tengo igual denominador, 3P, y me va a quedar 3W menos W. Y eso sería 2W. Ahí sí, se amplifica arriba y abajo y se resta. Ya. Si se fijan, hacer esto era un poco complejo, pero podíamos llegar al resultado. Ahora, veamos la otra forma de hacerlo. ¿Qué pasaba si disminuía su rapidez de propagación a 1/3? ¿Qué pasaba con la longitud de onda? Si la rapidez de propagación disminuye a 1/3. La longitud de onda disminuye ¿a cuánto? También a 1/3. Entonces, este ejercicio era tan simple como decir, yo tengo una longitud de onda que vale 1 y le tengo que restar 1/3. ¿Y cuánto es 1 menos 1/3? Si yo tengo una bebida y me tomo 1/3, ¿me quedan? 2/3. ¿Sí? O sea que simplemente era llegar y decir, la longitud de onda es W partido en P, y al restarlos me van a quedar 2/3. O sea que es la D.
Repito. Por definición, nosotros sabemos que si la rapidez disminuye un tercio, la longitud de onda disminuye a un tercio. Y ahí me están pidiendo, reste la longitud de ondas que aparecen acá. Sabemos que la primera es la longitud de onda 1 y la segunda es un tercio de la primera. O sea que 1 menos un tercio es 2 tercios. ¿Sí? Por lo tanto, va a ser la longitud de onda por 2 tercios, y es la D. Y se ahorran casi todo el desarrollo matemático. Solamente con saber que la rapidez disminuye un tercio. ¿Se entendió el ejercicio o se enredaron? La verdad. ¿Van bien o no? Pregunten. Nos quedan 15 minutos. Tenemos tiempo. ¿Sí? Siempre hay una forma más sencilla de hacer el ejercicio. Hay una forma más sencilla de hacerlo. Sin embargo, si lo hacen por definición, con las definiciones, ¿sí? Con los conceptos, se les va a hacer mucho más sencillo, ya que se ahorran muchos pasos. ¿Ya? No veo lo último del ejercicio. Ah. ¿Pueden ver esta parte de abajo, chiquillos? Lo que dice longitud de onda 1 menos longitud de onda 2. ¿Sí? Qué raro. Qué raro. Ya. Pero solamente era eso. Si ustedes sabían que disminuye su rapidez a un tercio, simplemente decían, tengo la longitud de onda 1 menos un tercio, me quedan 2 tercios. Listo. Es la D. Si se fijan, es la única que queda con 2 tercios. Es la única que queda 2 tercios. Por lo tanto, inmediatamente podían saber que era la D. Ya. Ahora vamos a hablar del fenómeno de reflexión. El fenómeno de reflexión, chiquillos, ocurre cuando tengo una onda incidente que se refleja con respecto a una superficie. Lo que deben saber es que el ángulo que se genera acá es congruente, es decir, el ángulo de incidencia con respecto a la normal es congruente con el de la onda reflejada con respecto a la normal. Estos ángulos son exactamente iguales. ¿Qué es lo que ocurre acá? Existen algunos fenómenos que ocurren tanto en el sonido como en la luz. En el sonido, ustedes vieron el eco y la reverberación. ¿Se acuerdan en clases? Esta fue su clase número 4. ¿Ya? Pero ¿cuál es la diferencia entre ellos dos? ¿Qué deben tener en cuenta? Primero, nuestro cerebro, chiquillos, es capaz de reconocer sonidos distintos con una diferencia de 0,1 segundos. Es decir, para que yo escuche el eco, deben pasar al menos 0,1 segundos para que el sonido vuelva. Es decir, yo digo eco y como mínimo deben ocurrir 0,1 segundos para que yo escuche eco, eco, eco. ¿Me entienden? La velocidad del sonido en el aire es de 340 metros por segundo. 340 metros por segundo. Lo voy a escribir acá. 340 metros por segundo. Esa es la rapidez del sonido en el aire. Y para que mi cerebro sea capaz de escuchar el eco, deben pasar 0,1 segundos. ¿Sí? Si yo multiplico esos 340 metros por segundo por los 0,1 segundos, me va a dar 34 metros. ¿Sí? Y si se fijan, vienen a ser 17 metros de ida y 17 metros de vuelta. De ahí vienen los 34 metros. ¿Sí? Porque en ese tiempo el sonido recorre 17 metros de ida y 17 metros de vuelta. Y luego de ese tiempo, nuestro cerebro es capaz de reconocer sonidos distintos.
Es decir, yo voy a escuchar eco, 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 de esa forma. ¿Se entiende el proceso del eco? Si yo estoy a 15 metros de la fuente de donde se reflejan los sonidos, ¿voy a escuchar el eco? Si estoy a 15 metros, no. Y si estoy a 50 metros, ¿voy a escuchar el eco? Exacto. Tienen que ser mínimo 17 metros. Si yo estoy a más de 17, voy a percibir el eco. ¿Estoy a menos? No. ¿Por qué razón? Porque tienen que pasar esos 0,1 segundos para que mi cerebro sea capaz de procesar un nuevo sonido. ¿Se entendió el eco? ¿De cómo funciona? ¿Sí o no? Pero ¿qué ocurre si la distancia es menor? El cerebro no, su cerebro no va a escuchar un sonido, no va a asociarlo a un sonido distinto. Si la distancia es menor, si el tiempo en el que llega el sonido es menor, en vez de escuchar el eco, ustedes van a escuchar reverberación, que es una prolongación del sonido. Ambos fenómenos son con respecto a la reflexión. Sin embargo, nuestro cerebro los interpreta de forma distinta. En el eco, como pasa una mayor cantidad de tiempo, es capaz de escuchar el sonido completo nuevamente. Sin embargo, en la reverberación, simplemente lo vemos como una prolongación de este. La reverberación usualmente pasa en salas vacías, por ejemplo. Cuando entran a una casa vacía, se siente la reverberación, se prolonga el sonido que ustedes emiten. O en una iglesia, por ejemplo, existe una prolongación del sonido. Para los que han andado en metro, ¿sí? También existe reverberación, pero es simplemente porque nuestro cerebro no es capaz de procesarlo como sonidos distintos. Es decir, tenemos un sonido que llega directamente y otros que llegan por reflexión y llegan un poco después. Sin embargo, nuestro cerebro simplemente dice, este sonido va con este y lo prolonga un poquito. Nada más que eso. Esa es la diferencia. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia entre el eco y la reverberación, chiquillos? Sí, no, quizás. Ya, qué bueno. Último concepto. Reflexión especular y reflexión difusa. Esto se viene a dar en la luz. La reflexión especular es una reflexión ordenada y se da en elementos como los espejos. Para la PDT, chiquillos, se dice que la reflexión especular se da en objetos lisos. Pero eso no es tan así. ¿Por qué? Porque no importa cuánto ustedes limen o pulan, el cemento no se va a convertir en un espejo. Tiene que ver también con la composición interna que posee el material. Sin embargo, para la prueba, si es liso, ocurre reflexión especular. ¿Sí? Para la prueba. Ojo con eso. Entonces, es como si fuera un espejo. Si yo tengo un espejo en la mano y lo giro, voy a ver una imagen distinta. Y eso es simplemente porque la reflexión es ordenada. ¿Ya? Si yo cambio el ángulo, me van a llegar distintos rayos de luz y se van a reflejar estos. En cambio, la reflexión difusa es la que se genera en todas direcciones. Y la difusa, chiquillos, es la que más ocurre. Por ejemplo, si yo estoy en una sala de clases y escribo, no sé, la palabra fenómenos ondulatorios, no importa en dónde se sienten, ustedes van a leer fenómenos ondulatorios. Es decir, la reflexión que se da en una pizarra viene a ser una reflexión difusa. Se refleja en todas direcciones. Si ustedes en su pared escriben algo, la reflexión que se genera en su pared también va a ser difusa, porque no importa en el lugar en donde estén, van a ser capaces de ver lo que está escrito en su pared. ¿Se entiende la idea? ¿La diferencia entre cada una de ellas? ¿Sí? Ya. Entonces, vámonos al último ejercicio, ya que nos quedan como 5 minutos. Dice, de los siguientes fenómenos ópticos, ¿cuál es el que se produce en una pantalla de cine, permitiéndonos ver en ella una película? ¿Cuál sería?
La B. Una reflexión especular o difusa, una reflexión difusa. ¿Por qué razón? Porque independiente en dónde se sienten, van a ver exactamente lo mismo. No significa, chiquillos, que difusa sea que vean mal, no. Reflexión difusa es simplemente que la reflexión es en todas direcciones y en todas direcciones se ve lo mismo. Tan simplemente como eso. ¿Sí? Por lo tanto, sería la alternativa B, asociada a la habilidad de comprensión. Chiquillos, se nota que saben, ¿sí? Tienen que estudiar un poquito más y hacer ejercicios. La verdad es que no es tan difícil, ¿sí? Sin embargo, tienen que estudiar y ser constantes. Tengo que decirles un par de cositas más. Bueno, acá tenemos un mini resumen de lo que vimos hoy día. Tenemos que las ondas se clasifican según dirección de oscilación y según naturaleza. Según dirección de oscilación teníamos las ondas transversales y las longitudinales. Y según naturaleza estaban las ondas mecánicas y las electromagnéticas. Hablamos también de algunas características de las ondas como lo son la frecuencia, el periodo y la longitud de onda. Algunos ejemplos de ondas como lo son la luz y el sonido, y también los fenómenos que experimentan como transmisión y reflexión. En la infografía que les está enviando Israel hay un resumen de cada uno de los contenidos que vimos ahora, para que la lean y la tengan. Además, tengo que decirles unas cuantas cosas. Lo primero, refuercen los contenidos y habilidades de cada clase revisando los videos de la clase de síntesis. El video 5, si no me equivoco, se va a subir este lunes, ¿ya? Lunes o martes, a más tardar. Revísenlos, refuercen los contenidos con los videos porque los hacemos con mucho cariño, ¿ya? Tienen que participar activamente en todas las actividades que el equipo profesor en línea va a preparar para ustedes. Van a haber distintas clases de síntesis para cada cosa, para cada área. Así que participen, aprovéchenlas. Sabemos que no son obligatorias, pero son complementarias, ¿sí? Y les van a ayudar. Y lo otro, asistan a todas sus clases, practiquen sus conocimientos y habilidades con el material digital de CEPECH. Por último, cualquier duda que tengan, pueden pedir una hora en Profesor en Línea. Esta hora, chiquillos, dura 20 minutos. Y pueden pedir un máximo de 3 horas por semana. ¿Sí? Con respecto a todas las materias, me refiero. 3 horas por semana. Entonces, la idea es que pidan la clase para reforzar algunos conceptos, para que los ayudemos a resolver algunos ejercicios, pero no, por ejemplo, para que le hagamos un resumen de la clase completa. Antonia, la grabación de la clase de síntesis se va a subir, pero en un par de semanas más, ¿sí? Luego de que terminemos todos los ciclos de clase de síntesis, se va a subir una a tu intranet. ¿Mm? Chiquillos, estudien, están a tiempo. Lisette, son 3 por semana, ¿sí? 3 por semana, o sea, si son 4 semanas serían 12, ¿ya? Ojo, no puedes pedir 12 una semana, son 3 por semana máximo, ¿sí? Y tampoco se acumulan, ojo, no van a llegar a fin de año, oh, tengo acumuladas 100 consultas individuales, no, son 3 por semana y por lo tanto tienen que ser constantes. Eso, chiquillos, un placer estar con ustedes y gracias por quedarse hasta el final. Nos vemos.